La religión como instrumento de control, la fábula política. ¿Te has preguntado alguna vez por qué prácticamente todos los gobiernos a lo largo de la historia han estado vinculados a alguna forma de religión? ¿Por qué los reyes decían gobernar por la gracia de Dios y los emperadores se proclamaban divinos? ¿Es solo coincidencia o hay algo más profundo en esta alianza entre poder político y religioso? Spinoza fue uno de los primeros en analizar esta relación con brutal honestidad. Y lo que descubrió fue tan controvertido entonces como sigue siéndolo hoy. La religión organizada ha funcionado históricamente como un instrumento de control social y legitimación política. En su Tratado Teológico Político, Spinoza desarrolla una verdadera arqueología del poder religioso. Para él, el fenómeno religioso tiene raíces profundamente humanas. Nace del miedo, la esperanza y la ignorancia. Los seres humanos, enfrentados a las incertidumbres de la vida y los terrores de la naturaleza, buscan desesperadamente explicaciones y protección. ¿No has notado que las personas tienden a volverse más religiosas en momentos de crisis? Que las oraciones se multiplican durante guerras, epidemias y desastres naturales. Esta vulnerabilidad humana, según Spinoza, ha sido históricamente aprovechada por quienes buscan poder sobre otros. Los gobernantes y las élites sacerdotales comprendieron desde tiempos remotos que controlar las creencias religiosas significaba controlar a la población. Si logras convencer a las personas de que actúas en nombre de Dios, obtendrás una obediencia que ninguna fuerza militar podría conseguir. Spinoza analizó específicamente cómo Moisés utilizó la religión para transformar una masa de esclavos fugitivos en una nación cohesionada. Las leyes que presentó como mandamientos divinos eran, en realidad, normas necesarias para la supervivencia y organización de un pueblo nómada en condiciones desérticas. El genio de Moisés fue presentarlas como decretos divinos, garantizando así su cumplimiento. No es más efectivo decir, Dios ordena esto, que yo creo que esto es una buena idea. La autoridad divina proporciona un respaldo que ninguna autoridad humana puede igualar. Esta dinámica se ha repetido en prácticamente todas las civilizaciones. Los faraones egipcios se proclamaban dioses vivientes. Los emperadores romanos recibían culto divino. Los reyes europeos gobernaban por derecho divino. Incluso en sociedades modernas y formalmente seculares, los líderes políticos suelen invocar a Dios para legitimar sus decisiones. El análisis spinoziano va más allá de la simple manipulación cínica. No es que todos los líderes religiosos sean hipócritas calculadores, aunque algunos lo sean. Es que la función social de la religión, como instrumento de control, opera independientemente de las intenciones individuales de sus promotores. ¿Has observado cómo incluso los líderes religiosos más sinceros tienden a promover valores que estabilizan el orden social existente? Cómo las virtudes de paciencia, humildad y aceptación del sufrimiento suelen enfatizarse más que la indignación ante la injusticia. Para Spinoza, uno de los mecanismos más efectivos del control religioso es la manipulación de las emociones fundamentales, el miedo y la esperanza. Las religiones tradicionales ofrecen esperanzas sobrenaturales, paraíso, resurrección, recompensas divinas, mientras amenazan con castigos terribles, infierno, condenación, ira divina. Este sistema de incentivos y amenazas es extremadamente efectivo para moldear el comportamiento humano. ¿No es inquietante pensar que nuestras creencias más profundas podrían haber sido diseñadas, en parte, como herramientas de control social? Que aquello que consideramos sagrado podría tener orígenes tan mundanos como la necesidad de mantener el orden público. Spinoza desenmascaró particularmente la idea de pueblo elegido como una construcción política.
La noción de que un grupo específico tiene una relación privilegiada con lo divino, ya sean los hebreos del Antiguo Testamento, los cristianos como Nuevo Israel o cualquier otro grupo religioso que se considere especialmente favorecido, sirve principalmente para fortalecer la identidad colectiva y justificar privilegios políticos. Esta elección divina es especialmente útil para justificar la expansión territorial y el sometimiento de otros pueblos. Si Dios te ha dado una tierra, ¿quién puede cuestionar tu derecho a tomarla, incluso si ya está habitada por otros? Si Dios está de tu lado, ¿no son tus guerras automáticamente justas? ¿No hemos visto a lo largo de la historia cómo cada bando en un conflicto clama tener a Dios de su parte? ¿Cómo las mismas escrituras sagradas pueden utilizarse para justificar la guerra y la paz, la opresión y la liberación? Otra dimensión del análisis espinociano se refiere a cómo las estructuras religiosas reproducen y sacralizan las estructuras políticas. No es casualidad que la imagen de Dios como Rey Celestial sea predominante en sociedades monárquicas, o que la idea de una jerarquía celestial refleje las jerarquías sociales terrenas. Los ángeles, arcángeles, querubines, serafines y demás seres celestiales organizados en rangos precisos, ¿no te recuerda a la estructura de una corte real con sus nobles de diferentes rangos? ¿Y no resulta conveniente para la aristocracia terrena que el mismo cielo parezca organizado como una aristocracia? Spinoza consideraba que esta proyección de estructuras políticas en el ámbito religioso servía para naturalizar y legitimar el orden social existente. Si el universo mismo está jerárquicamente organizado por voluntad divina, ¿quién eres tú para cuestionar las jerarquías sociales en las que has nacido? ¿Has notado cómo las religiones tienden a adaptarse a los sistemas políticos dominantes? El cristianismo primitivo, religión de esclavos y marginados, predicaba la igualdad radical. El cristianismo imperial, adoptado por Roma, desarrolló estructuras jerárquicas que reflejaban la burocracia imperial. El cristianismo feudal sacralizó los vínculos de vasallaje. El cristianismo capitalista encontró formas de bendecir la acumulación de riqueza. Para Spinoza, esta adaptabilidad revela el carácter fundamentalmente político de la religión organizada. En lugar de transformar radicalmente las estructuras de poder, tiende a legitimarlas, ofreciendo consuelos sobrenaturales para las injusticias terrenas en lugar de impulsar su corrección. ¿Significa esto que toda religión es simplemente una farsa política? ¿Que la espiritualidad humana no es más que un subproducto de la manipulación social? No, exactamente. Spinoza distinguía cuidadosamente entre la religión como institución político-social y la genuina experiencia. Spinoza destroza la idea de Dios. Todo fue una fábula política, la revolución filosófica que cambió el mundo. ¿Alguna vez te has preguntado por qué las autoridades religiosas han temblado ante las ideas de algunos pensadores? ¿Por qué ciertos libros fueron quemados y sus autores perseguidos? La historia que estamos a punto de contarte es precisamente así de impactante. Antes de comenzar, cuéntanos en los comentarios desde qué país nos estás viendo y a qué hora del día. Nos encantaría saber quiénes son las mentes curiosas que buscan conocer estas verdades que muchos quisieron ocultar. En las calles de Ámsterdam del siglo XVII, un hombre caminaba solitario. Su nombre había sido borrado de los registros de su comunidad. Sus antiguos amigos giraban la cara al verlo. Su familia lo había abandonado. Era, oficialmente, un muerto en vida. Todo por atreverse a pensar diferente. Este hombre era Baruch Spinoza. ¿Qué ideas pueden ser tan peligrosas como para merecer semejante castigo? ¿Qué pensamientos pueden asustar tanto a los poderosos? Si lo que estás a punto de descubrir te parece revelador, no te lo guardes para ti. Compártelo con ese amigo que siempre ha cuestionado la realidad oficial. Porque la verdad, cuando se descubre, merece ser compartida. Spinoza no fue un revolucionario con espada ni un rebelde con ejércitos. Su única arma fue su mente.
y con ella cambió para siempre nuestra comprensión del mundo, de Dios y de nosotros mismos. La vida del hombre que se atrevió a desafiar a Dios. El 24 de noviembre de 1632, en el seno de una familia de comerciantes judíos portugueses en Ámsterdam, nació un niño al que llamaron Baruch. Su nacimiento no tenía nada de extraordinario, salvo que venía al mundo en una comunidad de refugiados. Sus padres, como tantos otros judíos sefardíes, habían huido de la península ibérica escapando de las garras de la temible Inquisición. ¿Te has preguntado alguna vez cómo sería crecer sabiendo que tus antepasados fueron perseguidos por sus creencias? ¿Qué clase de cicatrices deja eso en el alma colectiva de una comunidad? La familia Espinosa había encontrado refugio en los Países Bajos, una rara isla de tolerancia religiosa en la Europa del siglo XVII. Pero incluso allí, la libertad tenía sus límites. Los judíos podían practicar su religión, pero vivían en un delicado equilibrio, conscientes de que su posición siempre sería precaria. Cualquier escándalo, cualquier desviación de las normas podría poner en peligro a toda la comunidad. El joven Baruch creció en el barrio judío de Ámsterdam, entre el aroma del comercio de especias de su padre y los rigores de la educación hebrea tradicional. Desde temprana edad demostró una inteligencia excepcional. En la escuela de la sinagoga estudiaba la Torá, el Talmud y los comentarios rabínicos. Sus maestros veían en él a un futuro rabino, un líder espiritual para su comunidad. Pero el destino tenía otros planes. A los 22 años, Spinoza ya dominaba no solo el hebreo, sino también el portugués, el español, el holandés y el latín. Esta última lengua era la clave del conocimiento científico y filosófico de la época. Y fue precisamente a través del latín que Spinoza accedió a las obras de pensadores como Descartes, cuyas ideas sobre la razón y el método científico estaban revolucionando Europa. ¿Qué sucede cuando una mente brillante y curiosa se encuentra con ideas revolucionarias? ¿Cómo podía un joven educado en las estrictas tradiciones religiosas reconciliarlas con las nuevas corrientes racionalistas? Spinoza comenzó a formular preguntas incómodas. Preguntas sobre la verdadera autoría de los textos bíblicos, sobre la naturaleza de Dios, sobre la relación entre la religión y el poder político. Y a medida que compartía estas dudas con otros jóvenes de la comunidad, las autoridades rabínicas comenzaron a preocuparse. En 1656 ocurrió lo impensable. A la edad de solo 23 años, Baruch Spinoza fue sometido al cherem, la excomunión judía, el castigo más severo que la comunidad podía imponer. El documento de excomunión, que aún se conserva, es extremadamente duro. Con el juicio de los ángeles y la sentencia de los santos, excomulgamos, expulsamos, maldecimos y denigramos a Baruch de Spinoza. Maldito sea de día y maldito sea de noche. Maldito sea cuando se acuesta y maldito sea cuando se levanta. Maldito sea cuando sale y maldito sea cuando regresa. El decreto prohibía a todos los miembros de la comunidad tener cualquier contacto con él, leer sus escritos o siquiera acercarse a menos de 4 codos, aproximadamente 2 metros, de su persona. Era, en efecto, una muerte social. ¿Te imaginas ser borrado de la existencia de tu comunidad de un día para otro? Verte convertido en un fantasma entre aquellos que antes te llamaban hermano. Lejos de doblegarse, Spinoza aceptó su destino con serenidad. Adoptó un nuevo nombre, Benedictus, la versión latina de Baruch, simbolizando su ruptura con el pasado y el inicio de una nueva vida. Se alejó del negocio familiar y aprendió el oficio de pulidor de lentes, una profesión que le permitía ganarse la vida modestamente mientras le dejaba tiempo para pensar y escribir. Vivió con sencillez, en pequeñas habitaciones alquiladas, rodeado de pocos pero fieles amigos, principalmente intelectuales cristianos liberales, que valoraban su extraordinario intelecto. Rechazó ofertas de mecenazgo y puestos académicos que habrían comprometido su libertad intelectual.
Prefirió la independencia a la comodidad, la verdad al reconocimiento. ¿No es paradójico que uno de los pensadores más importantes de la historia occidental viviera en tal oscuridad? Que el hombre que reinventaría la idea de Dios ganara su sustento puliendo lentes para que otros vieran mejor. Su vida cotidiana estaba marcada por la disciplina y la sobriedad. Levantarse temprano, trabajar en su oficio, dedicar las tardes y noches a la lectura, la correspondencia y la escritura filosófica. Mantenía una extensa red de corresponsales en toda Europa, intercambiando ideas con algunos de los mejores pensadores de su tiempo. Con el paso de los años, su salud se deterioró. El polvo de vidrio que respiraba diariamente en su taller probablemente contribuyó a la tuberculosis que finalmente acabaría con su vida. Murió el 21 de febrero de 1677, a los 44 años, dejando tras de sí una obra que, aunque en gran parte publicada póstumamente y de forma anónima, cambiaría para siempre el curso del pensamiento occidental. ¿Qué ideas pueden ser tan poderosas como para sobrevivir a la persecución, la censura y el olvido? ¿Qué pensamientos pueden seguir desafiándonos siglos después de que su autor haya desaparecido? La revolución teológica. Dios como naturaleza. Imagine el mundo intelectual del siglo XVII. Europa acababa de salir de las devastadoras guerras de religión. La autoridad de la Iglesia estaba debilitada, pero seguía siendo formidable. El ateísmo era virtualmente impensable. La mayoría de los intelectuales no cuestionaban la existencia de Dios, sino solo su naturaleza y su relación con el mundo. En este contexto, Spinoza realizó un movimiento intelectual tan ingenioso como peligroso. No negó a Dios, lo redefinió completamente. ¿Y si te dijera que para Spinoza, Dios no es un ser supremo sentado en un trono celestial, juzgando a la humanidad y realizando milagros según su capricho? ¿Y si te dijera que, en su visión, Dios no es un ser separado del mundo, sino el mundo mismo en toda su perfección y necesidad? Esta es la esencia de la revolucionaria proposición de Spinoza, Deus sive natura, Dios, o sea, la naturaleza. Una fórmula simple pero explosiva que identificaba a Dios con la totalidad del universo y sus leyes. Para entender el alcance de esta idea, debemos comprender cómo concebía Spinoza la realidad. En su obra maestra, Ética demostrada según el orden geométrico, afirmaba que solo existe una sustancia en el universo, una sola realidad fundamental de la cual todo lo demás es solo un modo o expresión. Y a esta sustancia única la llamó Dios. ¿Qué implicaciones tiene esto? En primer lugar, elimina la división tradicional entre Dios y la creación. No hay un allá arriba y un aquí abajo. No hay un reino divino separado del mundo natural. Todo lo que existe es parte de la naturaleza divina, manifestaciones de la única sustancia. En segundo lugar, este Dios, naturaleza, no tiene voluntad personal ni actúa por propósitos. No crea el mundo por un acto de voluntad, sino que es el mundo mismo manifestándose según leyes necesarias. No premia ni castiga, no elige a un pueblo sobre otro, no responde a oraciones ni realiza milagros. ¿Puedes imaginar lo devastadora que resultaba esta visión para las religiones tradicionales? ¿Comprendes por qué Spinoza fue llamado príncipe de los ateos, aunque nunca negó a Dios? Para el filósofo, la naturaleza divina se expresa a través de infinitos atributos, de los cuales los humanos solo podemos percibir dos: la extensión, el mundo físico, y el pensamiento, el mundo mental. Estos no son dos realidades separadas, sino dos maneras en que se manifiesta la misma realidad. El dualismo cartesiano entre mente y materia quedaba así superado. ¿No te has preguntado alguna vez por qué percibimos la mente y el cuerpo como separados si están tan íntimamente conectados? Spinoza nos ofrece una respuesta. Son simplemente aspectos diferentes de la misma realidad. Una de las consecuencias más controvertidas de esta visión era el determinismo. Si Dios es la naturaleza y la naturaleza opera según leyes necesarias, entonces todo lo que ocurre porque no podía ser de otra manera.
No hay lugar para el azar ni para el libre arbitrio divino o humano. Cuando un rayo cae, no lo hace porque Dios esté enojado o quiera castigar a alguien. Cae debido a las leyes naturales de la electricidad atmosférica. Cuando una persona actúa de cierta manera, no lo hace por una elección completamente libre, sino determinada por una compleja red de causas y efectos. ¿Significa esto que estamos condenados al fatalismo? No, según Spinoza. Para él, la libertad no consiste en estar libre de causas, sino en comprender esas causas. El conocimiento es liberador. Cuanto más entendemos las fuerzas que nos determinan, más podemos alinear nuestras vidas con la naturaleza y encontrar serenidad. Esta visión de Dios erradicaba el antropomorfismo, esa tendencia a pensar en lo divino como un ser humano grandioso. El Dios de Spinoza no se parece a nosotros. No tiene emociones humanas como ira, celos o arrepentimiento. No tiene un plan para cada uno de nosotros. No solicita adoración ni se ofende por blasfemias. En esencia, Spinoza estaba retornando a una concepción de lo divino más cercana a las ideas de algunos filósofos presocráticos y estoicos que a las religiones abrahámicas. Un Dios que es principio ordenador del cosmos, no una persona divina. ¿Qué queda entonces de la religión tradicional? Para Spinoza, muy poco en términos teológicos, pero mucho en términos éticos. Consideraba que las religiones contenían verdades morales valiosas envueltas en narraciones mitológicas. El núcleo ético, amar al prójimo, buscar la justicia, debía preservarse, mientras que el aparato mitológico debía ser interpretado como lo que era, una forma de comunicar verdades complejas a mentes no preparadas para la filosofía. La verdadera religiosidad, según Spinoza, no consistía en rituales o dogmas, sino en el amor intelectual a Dios, es decir, en la comprensión racional de la naturaleza y sus leyes. El conocimiento científico, lejos de alejarnos de Dios, nos acerca a Él, pues nos revela el funcionamiento del universo, que es la manifestación divina. ¿No resulta fascinante que uno de los pensadores más acusados de ateísmo dedicara su obra maestra a demostrar la existencia necesaria de Dios? La paradoja spinoziana continúa desafiándonos. ¿Fue un destructor de la religión o su más profundo renovador? La revolución bíblica, el texto sagrado como documento humano. Imagine el escándalo. En una época en que la Biblia era considerada la palabra literal de Dios, un joven filósofo se atreve a tratarla como un documento histórico, escrito por seres humanos en contextos específicos y con propósitos particulares. Este fue quizás el acto más subversivo de Spinoza, aplicar la razón crítica a los textos sagrados. En su Tratado Teológico Político, publicado anónimamente en 1670, Spinoza desarrolló lo que hoy consideramos el primer análisis histórico crítico sistemático de la Biblia, y sus conclusiones fueron devastadoras para la ortodoxia religiosa. ¿Te has preguntado alguna vez quién escribió realmente la Biblia? ¿Cómo se formaron esos textos que miles de millones de personas consideran sagrados? ¿Fueron realmente Moisés, David o los profetas sus autores? Spinoza se atrevió a cuestionar las autorías tradicionales. A través de un minucioso análisis lingüístico, descubrió inconsistencias, anacronismos y contradicciones que revelaban múltiples autores y fechas de composición. Por ejemplo, señaló que el Pentateuco, los 5 primeros libros de la Biblia, no podía haber sido escrito por Moisés, como se creía, ya que narraba la muerte del propio Moisés y acontecimientos posteriores a él. Desafió también la idea de que la Biblia contuviera verdades científicas o históricas infalibles. Para Spinoza, los textos sagrados debían ser entendidos en el contexto de su tiempo, considerando las limitaciones del conocimiento de sus autores humanos. Si la Biblia parecía contradecir la razón o la evidencia empírica, no era la razón la que debía someterse, sino nuestra interpretación de la Biblia la que debía revisarse. ¿No te parece revolucionario este enfoque? En lugar de forzar la razón para que se ajuste a la fe, Spinoza proponía interpretar la fe
a la luz de la razón. Particularmente controversial fue su análisis de las profecías y los milagros, dos pilares fundamentales de la autoridad religiosa. Para Spinoza, los profetas no eran receptores de revelaciones sobrenaturales, sino personas con imaginaciones especialmente vívidas que interpretaban sus intensas experiencias psicológicas como comunicaciones divinas. No negaba la sinceridad de los profetas, pero ofrecía una explicación naturalista de sus experiencias. Y los milagros, esos eventos sobrenaturales que supuestamente demuestran la intervención divina en el mundo. Spinoza los consideraba incompatibles con un universo gobernado por leyes naturales inmutables. Si Dios es la naturaleza y la naturaleza opera según principios necesarios, entonces no hay lugar para suspensiones arbitrarias de esas leyes. Los aparentes milagros, según él, eran simplemente eventos naturales que los observadores no podían explicar debido a su limitado conocimiento científico, o en muchos casos, exageraciones y elaboraciones poéticas añadidas a las narrativas para impresionar a las audiencias. No ocurre aún hoy que llamamos milagrosa a una recuperación médica que no entendemos completamente. No tendemos a ver intervenciones divinas donde hay procesos naturales que desconocemos. Spinoza fue más allá y analizó también la función social de los textos bíblicos. Para él, muchas de las leyes y rituales descritos en la Biblia no tenían un origen divino, sino que respondían a necesidades concretas del antiguo pueblo hebreo. Eran instrumentos para mantener la cohesión social, la salud pública y la identidad colectiva en circunstancias históricas particulares. Por ejemplo, las leyes dietéticas judías, kashrut, lejos de ser mandamientos eternos de Dios, serían normas desarrolladas para proteger la salud en condiciones climáticas y tecnológicas específicas del Medio Oriente antiguo. No tendrían validez universal ni eterna. ¿Cuántas prácticas religiosas que consideramos sagradas e inmutables podrían ser, en realidad, adaptaciones prácticas a contextos históricos específicos? Para Spinoza, el verdadero mensaje de la Biblia no estaba en sus elementos sobrenaturales ni en sus rituales, sino en su enseñanza ética fundamental: amar a Dios y al prójimo. Este núcleo moral era lo valioso, lo verdaderamente divino de los textos sagrados. Todo lo demás, las narrativas milagrosas, las leyes rituales, las profecías apocalípticas, era el envoltorio cultural, el vehículo histórico de ese mensaje esencial. Esta distinción entre la esencia ética y la forma histórica permitía a Spinoza encontrar valor en la Biblia sin necesidad de tomarla literalmente. Y crucialmente, abría la puerta a una interpretación evolutiva de la religión. Si las formas religiosas son adaptaciones a contextos históricos, entonces pueden y deben evolucionar cuando esos contextos cambian. ¿No es este un enfoque liberador? Nos permite honrar la sabiduría de las tradiciones religiosas sin quedar atrapados en sus limitaciones históricas. Nos invita a una espiritualidad que evoluciona con nuestro creciente conocimiento del mundo. Las autoridades religiosas de todas las confesiones reaccionaron con horror ante este enfoque. Si la Biblia era un documento humano, si sus leyes eran contingentes y sus milagros explicables naturalmente, ¿qué quedaba del poder de los intérpretes oficiales? ¿Qué legitimidad tenían los sacerdotes, rabinos y ministros como intermediarios entre Dios y la humanidad? Spinoza estaba efectivamente democratizando el acceso a lo divino. Si Dios es la naturaleza y la naturaleza puede ser conocida a través de la razón, entonces cualquier persona con capacidad de razonar puede acceder a lo divino. No se necesitan revelaciones especiales, ni textos sagrados infalibles, ni castas sacerdotales privilegiadas. ¿Te das cuenta del potencial revolucionario de esta idea? Es la semilla de lo que siglos después llamaríamos secularismo. La separación entre autoridad religiosa y autoridad política, entre dogma y conocimiento. No es de extrañar que el tratado teológico político fuera inmediatamente prohibido y condenado
tanto por autoridades protestantes como católicas. Spinoza había tocado la fibra más sensible del poder religioso, su monopolio sobre la interpretación de lo divino, la religión como instrumento de control. Spinoza y la gran fábula política. ¿Alguna vez te has preguntado si todo lo que te han enseñado sobre religión podría ser en realidad una elaborada herramienta de control social? ¿Y si uno de los filósofos más perseguidos de la historia ya hubiera descubierto esta verdad hace más de 3 siglos? Antes de continuar, nos encantaría saber desde qué país nos estás viendo. ¿Y a qué hora del día encontraste este video? Déjalo en los comentarios, porque queremos conocer a las mentes inquietas que buscan estas verdades que muchos han intentado ocultar. Si lo que estás a punto de descubrir te parece revelador, no te lo guardes para ti. Compártelo con ese amigo que siempre ha cuestionado la realidad oficial. La verdad merece ser compartida. La religión como instrumento de control. La gran fábula política. ¿Te has preguntado alguna vez por qué prácticamente todos los gobiernos a lo largo de la historia han estado vinculados a alguna forma de religión? ¿Por qué los reyes decían gobernar por la gracia de Dios y los emperadores se proclamaban divinos? ¿Es solo coincidencia o hay algo más profundo en esta alianza entre poder político y religioso? Baruch Spinoza, ese brillante pensador que fue excomulgado de su comunidad judía y perseguido por cristianos, fue uno de los primeros en analizar esta relación con brutal honestidad, y lo que descubrió fue tan controvertido entonces como sigue siéndolo hoy. La religión organizada ha funcionado históricamente como un instrumento de control social y legitimación política. El miedo y la esperanza, las raíces del poder religioso. En su Tratado Teológico Político, Spinoza desarrolla una verdadera arqueología del poder religioso. Para él, el fenómeno religioso tiene raíces profundamente humanas, nace del miedo, la esperanza y la ignorancia. Los seres humanos, enfrentados a las incertidumbres de la vida y los terrores de la naturaleza, buscan desesperadamente explicaciones y protección. ¿No has notado que las personas tienden a volverse más religiosas en momentos de crisis? Que las oraciones se multiplican durante guerras, epidemias y desastres naturales. Esta vulnerabilidad humana, según Spinoza, ha sido históricamente aprovechada por quienes buscan poder sobre otros. Los gobernantes y las élites sacerdotales comprendieron desde tiempos remotos que controlar las creencias religiosas significaba controlar a la población. Si logras convencer a las personas de que actúas en nombre de Dios, obtendrás una obediencia que ninguna fuerza militar podría conseguir. ¿No es más efectivo decir Dios ordena esto que yo creo que esto es una buena idea? La autoridad divina proporciona un respaldo que ninguna autoridad humana puede igualar. La alianza ancestral, tronos y altares. Esta dinámica se ha repetido en prácticamente todas las civilizaciones. Piénsalo detenidamente. Los faraones egipcios se proclamaban dioses vivientes y su palabra era ley absoluta. Los emperadores romanos recibían culto divino y cualquier crítica a ellos era considerada sacrilegio. Los reyes europeos gobernaban por derecho divino y cuestionar su autoridad equivalía a blasfemar contra el orden cósmico establecido por Dios. ¿No resulta sospechoso que en tantas culturas diferentes la autoridad política haya buscado siempre el respaldo de lo divino? ¿Es coincidencia o refleja una estrategia consciente de dominación? Spinoza analizó específicamente cómo Moisés utilizó la religión para transformar una masa de esclavos fugitivos en una nación cohesionada. Las leyes que presentó como mandamientos divinos eran, en realidad, normas necesarias para la supervivencia y organización de un pueblo nómada en condiciones desérticas. El genio de Moisés fue presentarlas como decretos divinos, garantizando así su cumplimiento. Pero esto no se limita al judaísmo antiguo. El cristianismo, que comenzó como un movimiento marginal, se transformó radicalmente al convertirse en religión oficial del Imperio Romano.
De repente, una fe que predicaba "los últimos serán los primeros" comenzó a justificar jerarquías imperiales y a bendecir ejércitos. ¿Te has fijado cómo las imágenes religiosas reflejan las estructuras de poder terrenas? Cristo como Rey de Reyes, Dios como un emperador celestial sentado en su trono, ángeles organizados en jerarquías que curiosamente reflejan las cortes reales. ¿Casualidad o proyección de nuestras estructuras políticas en el ámbito celestial? Las emociones como herramienta de control. Para Spinoza, uno de los mecanismos más efectivos del control religioso es la manipulación de las emociones fundamentales, el miedo y la esperanza. Las religiones tradicionales ofrecen esperanzas sobrenaturales, paraíso, resurrección, recompensas divinas, mientras amenazan con castigos terribles, infierno, condenación, ira divina. Este sistema de incentivos y amenazas es extremadamente efectivo para moldear el comportamiento humano. ¿No es inquietante pensar que nuestras creencias más profundas podrían haber sido diseñadas, en parte, como herramientas de control social? ¿Que aquello que consideramos sagrado podría tener orígenes tan mundanos como la necesidad de mantener el orden público? ¿Has observado cómo el énfasis religioso varía según las necesidades sociales? En tiempos de guerra se resaltan pasajes bíblicos sobre batallas santas. En épocas de hambruna se enfatizan textos sobre la virtud de la paciencia y las recompensas en el más allá. En periodos de prosperidad se destacan versículos sobre la gratitud y la generosidad con la Iglesia. Esta flexibilidad interpretativa ha permitido que las mismas escrituras sagradas justifiquen tanto la guerra como la paz, tanto la opresión como la liberación. ¿No es esta adaptabilidad una evidencia de su función política más que de su origen sobrenatural? El mito del pueblo elegido. Legitimando privilegios, Spinoza desenmascaró particularmente la idea de pueblo elegido como una construcción política. La noción de que un grupo específico tiene una relación privilegiada con lo divino, ya sean los hebreos del Antiguo Testamento, los cristianos como Nuevo Israel o cualquier otro grupo religioso que se considere especialmente favorecido, sirve principalmente para fortalecer la identidad colectiva y justificar privilegios políticos. Esta elección divina es especialmente útil para justificar la expansión territorial y el sometimiento de otros pueblos. Si Dios te ha dado una tierra, ¿quién puede cuestionar tu derecho a tomarla, incluso si ya está habitada por otros? Si Dios está de tu lado, ¿no son tus guerras automáticamente justas? ¿No hemos visto a lo largo de la historia cómo cada bando en un conflicto clama tener a Dios de su parte? Durante las cruzadas, tanto cristianos como musulmanes estaban convencidos de luchar una guerra santa. En las guerras europeas, anglicanos y católicos, luteranos y calvinistas, todos afirmaban defender la verdadera fe contra los herejes. ¿Y qué hay de las colonizaciones? Los conquistadores españoles llegaron a América con la espada en una mano y la cruz en la otra, convencidos de que Dios les había otorgado esas tierras para cristianizar a sus habitantes. Los colonos ingleses en Norteamérica se veían a sí mismos como un nuevo Israel, estableciendo una ciudad sobre la colina, justificación perfecta para desplazar a los pueblos indígenas. No es sorprendente la coincidencia de que Dios siempre parezca favorecer la expansión territorial y el enriquecimiento de quienes proclaman ser sus seguidores más fieles. Religión y estructura social, sacralizando la desigualdad. Otra dimensión del análisis spinoziano se refiere a cómo las estructuras religiosas reproducen y sacralizan las estructuras políticas. No es casualidad que la imagen de Dios como Rey Celestial sea predominante en sociedades monárquicas, o que la idea de una jerarquía celestial refleje las jerarquías sociales terrenas. Los ángeles, arcángeles, querubines, serafines y demás seres celestiales organizados en rangos precisos, ¿no te recuerda
a la estructura de una corte real con sus nobles de diferentes rangos, y no resulta conveniente para la aristocracia terrena que el mismo cielo parezca organizado como una aristocracia. Spinoza consideraba que esta proyección de estructuras políticas en el ámbito religioso servía para naturalizar y legitimar el orden social existente. Si el universo mismo está jerárquicamente organizado por voluntad divina, ¿quién eres tú para cuestionar las jerarquías sociales en las que has nacido? ¿Has notado cómo las religiones tienden a adaptarse a los sistemas políticos dominantes? El cristianismo primitivo, religión de esclavos y marginados, predicaba la igualdad radical. El cristianismo imperial, adoptado por Roma, desarrolló estructuras jerárquicas que reflejaban la burocracia imperial. El cristianismo feudal sacralizó los vínculos de vasallaje. El cristianismo capitalista encontró formas de bendecir la acumulación de riqueza. En América Latina, esta dinámica fue particularmente evidente durante la conquista y colonización. La Iglesia Católica, aliada con la corona española, creó un elaborado sistema de control social que combinaba la evangelización con la explotación económica. Las misiones religiosas no solo convertían almas, sino que reorganizaban comunidades enteras según patrones europeos, facilitando la extracción de tributos y mano de obra. ¿No te parece revelador que las catedrales coloniales fueran construidas frecuentemente sobre las ruinas de templos indígenas, usando incluso sus piedras? Una metáfora perfecta de cómo una estructura religiosa reemplaza a otra, manteniendo intacta la función de control social. Para Spinoza, esta adaptabilidad revela el carácter fundamentalmente político de la religión organizada. En lugar de transformar radicalmente las estructuras de poder, tiende a legitimarlas, ofreciendo consuelos sobrenaturales para las injusticias terrenas en lugar de impulsar su corrección. La superstición como fundamento del poder. El análisis de Spinoza va más allá de considerar la religión como una simple herramienta política. Él identifica la superstición como el fundamento psicológico que hace posible esta manipulación. ¿Qué es la superstición para Spinoza? Es el miedo que nace de la ignorancia sobre las causas naturales y la esperanza irracional en intervenciones sobrenaturales. Cuando no entendemos los fenómenos naturales, terremotos, sequías, epidemias, tendemos a atribuirlos a fuerzas divinas caprichosas que debemos aplacar. ¿No has notado cómo florecen los rituales religiosos precisamente cuando las personas se sienten más impotentes? En regiones propensas a desastres naturales, las prácticas religiosas suelen ser más intensas. En comunidades con menos acceso a la medicina moderna, los rituales de curación tienen mayor presencia. Spinoza observó que este miedo supersticioso crea el terreno perfecto para que surjan figuras de autoridad que afirman poder interpretar la voluntad divina o mediar entre lo humano y lo sobrenatural. Sacerdotes, chamanes, profetas, oráculos, todos ellos derivan su poder de nuestra necesidad de seguridad frente a lo desconocido. No es significativo que las épocas de mayor avance científico coincidan con una disminución de la superstición y, consecuentemente, con un debilitamiento del poder religioso tradicional. Cuando la gente empieza a entender que un terremoto es producto del movimiento de placas tectónicas y no de la ira divina, comienza a cuestionar la autoridad de quienes afirmaban apaciguar esa ira mediante rituales y sacrificios. Esto explica, según Spinoza, la histórica resistencia de las autoridades religiosas al avance del conocimiento científico. No es simplemente una cuestión de dogmas teológicos, es una lucha por el poder. Cada fenómeno natural explicado racionalmente es un espacio menos para la superstición y, por tanto, un ámbito menos donde ejercer control sobre las mentes de las personas.
¿No te parece revelador que la quema de brujas en Europa coincidiera con épocas de grandes cambios sociales y desastres naturales? Cuando las estructuras de poder se sienten amenazadas, la persecución religiosa suele intensificarse. La fabricación del consentimiento religioso. ¿Te has preguntado alguna vez por qué se insiste tanto en inculcar creencias religiosas a los niños desde la más tierna infancia? ¿Por qué no esperar a que tengan edad suficiente para evaluar diferentes perspectivas religiosas y elegir libremente? Spinoza tenía una respuesta clara, porque la mente infantil, aún no desarrollada completamente en sus capacidades críticas, es el terreno más fértil para implantar creencias que luego serán extremadamente difíciles de cuestionar. Lo que aprendemos como sagrado en la infancia queda protegido por capas de respeto y temor que dificultan su examen racional posterior. Este adoctrinamiento temprano sirve a los intereses de quienes controlan las instituciones religiosas. Crea generaciones de creyentes que no solo aceptan los dogmas establecidos, sino que los defienden apasionadamente contra cualquier cuestionamiento, actuando como guardianes voluntarios del orden ideológico. ¿No has observado cómo las sociedades más controladas por instituciones religiosas suelen invertir enormes recursos en educación confesional? Cómo los períodos de mayor influencia religiosa corresponden con épocas de menor alfabetización y acceso al pensamiento crítico. Para Spinoza, este no es un proceso accidental, sino una estrategia deliberada de control. Al monopolizar la educación, las instituciones religiosas pueden moldear no solo las creencias específicas, sino toda la estructura del pensamiento. Pueden definir qué preguntas son aceptables y cuáles son tabú, qué evidencias son válidas y cuáles deben ser ignoradas. No resulta significativo que tantos regímenes totalitarios hayan buscado el apoyo de instituciones religiosas o hayan creado sus propias formas de culto cuasi religioso. El mecanismo es el mismo: utilizar lo sagrado como escudo contra el cuestionamiento crítico. En América Latina, esta dinámica ha sido particularmente visible. Desde la conquista española hasta las dictaduras del siglo XX, los poderes políticos han buscado regularmente la bendición de las autoridades religiosas, y éstas, a su vez, han recibido privilegios y protección a cambio de predicar doctrinas de obediencia y aceptación del orden establecido. ¿No es revelador que los movimientos de liberación latinoamericanos, desde las luchas indígenas coloniales hasta la teología de la liberación del siglo XX, hayan tenido que enfrentarse no solo a los poderes políticos y económicos, sino también a las jerarquías religiosas dominantes? El pacto de conveniencia, élites religiosas y políticas. Spinoza profundizó en la naturaleza de la alianza entre las élites religiosas y políticas, revelando un cínico pacto de conveniencia mutua. Las autoridades religiosas legitiman el poder político, presentándolo como ordenado por Dios, mientras que los gobernantes protegen los privilegios de las instituciones religiosas y castigan a quienes las cuestionan. Esta simbiosis ha sido tan constante a lo largo de la historia que resulta difícil considerarla accidental. En la Europa medieval, los reyes eran coronados por papas o obispos, recibiendo así la bendición divina. A cambio, usaban su poder militar para defender los intereses de la Iglesia, perseguir herejes y asegurar el pago de diezmos. ¿No te parece significativo que casi todas las ceremonias de investidura política tradicionales, desde la jura presidencial hasta las coronaciones monárquicas, incluyan elementos religiosos? Que incluso en estados nominalmente laicos, los líderes políticos suelan invocar a Dios en momentos críticos? Spinoza observó que este pacto no requiere necesariamente que ambas partes crean sinceramente en lo que predican.
De hecho, sugirió que las élites gobernantes suelen ser más escépticas de lo que aparentan públicamente. Su interés principal no es la verdad teológica, sino la utilidad política de la religión. ¿No has notado cómo ciertos líderes políticos que raramente asisten a servicios religiosos de repente se vuelven devotos durante las campañas electorales? Cómo regímenes abiertamente corruptos suelen ser los más vocales defensores de la moral religiosa tradicional? En América Latina, esta dinámica ha sido particularmente evidente. Dictadores como Pinochet, Videla o Stroessner cultivaron estrechas relaciones con jerarquías eclesiásticas mientras violaban sistemáticamente los derechos humanos. La bendición religiosa proporcionaba una pátina de legitimidad moral a regímenes fundamentalmente inmorales. ¿No te resulta revelador que los mismos líderes que ordenaban torturas y desapariciones asistieran públicamente a misas y se presentaran como defensores de la civilización cristiana? Que las ceremonias militares incluyeran bendiciones religiosas para ejércitos dedicados a reprimir a sus propios pueblos? Para Spinoza, esta hipocresía institucionalizada no era un fallo del sistema, sino una característica esencial. La religión como herramienta política funciona precisamente porque mantiene una fachada de santidad mientras sirve a intereses muy mundanos. La teología al servicio del poder. Una de las observaciones más penetrantes de Spinoza fue cómo las doctrinas teológicas específicas se desarrollan y modifican para servir a intereses políticos concretos. No es coincidencia, sugirió, que las interpretaciones dominantes de los textos sagrados suelan favorecer a quienes ostentan el poder. ¿Te has preguntado alguna vez por qué, de los miles de pasajes bíblicos disponibles, ciertos versículos que promueven la obediencia a la autoridad, dad al César lo que es del César, o toda autoridad viene de Dios, han sido tan enfatizados históricamente por las iglesias oficiales? Spinoza notó que la teología dominante en cada época tiende a subrayar aquellos aspectos de la tradición religiosa que legitiman el orden social existente. Durante la Edad Media europea, con su rígida jerarquía feudal, la teología católica elaboró complejas justificaciones de la desigualdad social como parte del plan divino. La idea del gran ser, con cada persona en el lugar que Dios le ha asignado, servía perfectamente para justificar un sistema donde los campesinos debían contentarse con su posición, mientras los nobles disfrutaban de privilegios dados por Dios. No es significativo que cuando surgieron las primeras monarquías absolutas europeas, los teólogos cortesanos desarrollaran doctrinas sobre el derecho divino de los reyes, que cuando el capitalismo emergente necesitaba justificación moral, ciertos teólogos protestantes comenzaran a interpretar la prosperidad económica como signo del favor divino. En América Latina, esta adaptación teológica a los intereses del poder fue evidente desde la conquista. La doctrina del requerimiento, un documento leído a los indígenas antes de atacarlos, exigiéndoles que aceptaran la fe cristiana y la autoridad española, fue una elaborada justificación teológica para la conquista violenta. La idea de que la evangelización era un mandato divino que justificaba cualquier medio se convirtió en la coartada perfecta para el saqueo y la explotación. ¿No te parece revelador que mientras los misioneros predicaban sobre un Cristo que había dicho «bienaventurados los pobres», los templos católicos coloniales se llenaban de oro y plata extraídos con el trabajo forzado de esos mismos pobres? Spinoza señaló que estas contradicciones no son accidentales, sino estructurales. La teología predominante en cada época no se desarrolla en un vacío espiritual, sino en contextos sociopolíticos específicos donde ciertos intereses tienen el poder de determinar qué interpretaciones son ortodoxas y cuáles heréticas. ¿No has notado cómo históricamente las interpretaciones liberadoras de los textos sagrados, aquellas que enfatizan la justicia social, la igualdad y la crítica al poder, han sido regularmente perseguidas como herejías? Desde los movimientos milenaristas medievales
hasta la teología de la liberación latinoamericana, las lecturas religiosas que desafían el orden establecido suelen ser condenadas por las mismas autoridades que bendicen interpretaciones conservadoras. El control a través del ritual y la tradición. Spinoza comprendió que el control religioso no opera solo a nivel de las creencias explícitas, sino también, y quizás más poderosamente, a través de prácticas rituales y tradiciones que moldean la experiencia cotidiana. ¿Has reflexionado alguna vez sobre por qué todas las religiones organizadas ponen tanto énfasis en rituales repetitivos y ceremonias comunales? ¿Por qué insisten en regular aspectos íntimos como la sexualidad, la alimentación o la vestimenta? Para Spinoza, estas prácticas no son simples expresiones de fe, sino mecanismos de control que penetran hasta lo más profundo de la psique y la vida social. Los rituales regulares refuerzan constantemente la autoridad de la institución religiosa. Las prohibiciones y prescripciones sobre aspectos cotidianos mantienen a los fieles en un estado constante de autovigilancia y dependencia de la interpretación autorizada. No es significativo que muchas tradiciones religiosas exijan confesiones detalladas de pecados a figuras de autoridad, que establezcan qué días trabajar, qué alimentos consumir, cuándo y cómo expresar la sexualidad. En América Latina, este control ritual fue particularmente evidente en el proceso de evangelización. Las festividades indígenas fueron reemplazadas por festividades cristianas, a menudo en las mismas fechas y lugares. Los rituales tradicionales fueron condenados como idolatría y sustituidos por prácticas católicas. Incluso el tiempo mismo fue reorganizado según el calendario litúrgico cristiano. ¿No te resulta revelador que la construcción de iglesias sobre templos indígenas no fuera solo un acto de dominio arquitectónico, sino también simbólico? Al obligar a los pueblos conquistados a adorar en los mismos lugares, pero con nuevos rituales, se producía una apropiación completa del espacio sagrado. Spinoza observó que este control ritual tenía efectos políticos concretos. Una población habituada a seguir prescripciones religiosas sin cuestionarlas, a aceptar la autoridad de textos antiguos y figuras sacerdotales, es una población más fácil de gobernar. La obediencia religiosa entrena para la obediencia política. ¿Has notado cómo los regímenes autoritarios suelen aliarse con formas religiosas que enfatizan la obediencia incuestionable a la tradición? ¿Cómo las sociedades, con fuerte control religioso sobre la vida cotidiana, suelen mostrar también mayor deferencia hacia la autoridad política? Para Spinoza, esta convergencia no es coincidencia. El hábito mental de aceptar dogmas sin evidencia, de subordinar el juicio personal a la autoridad tradicional, traspasa fácilmente del ámbito religioso al político. Una mente ya disciplinada para creer lo increíble por fe está preparada para aceptar justificaciones políticas igualmente cuestionables. La libertad de pensamiento. La revolución spinoziana. En un mundo donde cuestionar las creencias religiosas establecidas podía costarte la vida, Spinoza se atrevió a defender un principio revolucionario: la libertad absoluta de pensamiento y expresión. Su tratado teológico-político, publicado anónimamente en 1670, es uno de los primeros y más radicales alegatos en favor de la libertad intelectual en la historia occidental. ¿Te has preguntado alguna vez por qué las autoridades religiosas y políticas han temido tanto a la libre expresión de ideas? ¿Por qué los libros han sido quemados, los pensadores perseguidos y las imprentas controladas a lo largo de la historia? La libertad como derecho natural. Para Spinoza, la libertad de pensamiento no era un privilegio que los gobernantes pudieran conceder o negar a su antojo, sino un derecho natural inalienable. Argumentaba que tratar de controlar las mentes de las personas era no solo tiránico, sino también inútil, pues aunque se puede forzar la obediencia externa, los pensamientos internos permanecen siempre libres. ¿No es esta la paradoja de toda censura? Puede silenciar las voces disidentes, pero al hacerlo,
reconoce implícitamente el poder de esas ideas que tanto teme. Spinoza sostenía que en una sociedad verdaderamente libre, cada persona debe poder pensar lo que quiera y decir lo que piensa. Este principio, revolucionario en su época, sigue siendo controvertido incluso hoy. ¿No nos enfrentamos todavía al debate sobre los límites de la libertad de expresión? ¿Sobre qué ideas pueden ser legítimamente expresadas en público? El filósofo argumentaba que la supresión de opiniones diferentes no solo viola los derechos naturales, sino que perjudica a la sociedad entera. Cuando se prohíbe el debate abierto, las ideas no se juzgan por su verdad o falsedad, sino por su conformidad con la autoridad. El resultado es el estancamiento intelectual y eventualmente la decadencia social. ¿No has observado cómo las sociedades más innovadoras y dinámicas suelen ser aquellas donde existe mayor libertad para cuestionar ortodoxias? ¿Cómo los periodos de mayor avance científico, artístico y social coinciden con épocas de relativa libertad intelectual? En América Latina, esta relación entre libertad de pensamiento y progreso social ha sido particularmente evidente. Las independencias nacionales fueron precedidas por la circulación clandestina de ideas ilustradas. Los períodos de reforma social han coincidido con momentos de apertura intelectual. Por el contrario, las dictaduras han comenzado invariablemente con la censura de ideas y la persecución de intelectuales. No es significativo que uno de los primeros actos de cada régimen autoritario en la región haya sido controlar universidades, quemar libros o clausurar periódicos. El control del pensamiento es siempre la primera prioridad de quien busca controlar a una sociedad. El fanatismo como enemigo de la libertad. Spinoza identificó el fanatismo religioso como el principal obstáculo para la libertad de pensamiento en su tiempo. Definía el fanatismo como la convicción de poseer la verdad absoluta combinada con la disposición a imponer esa verdad a otros por la fuerza. ¿No has notado cómo las personas más seguras de poseer toda la verdad suelen ser las menos tolerantes con opiniones diferentes? Cómo quienes más hablan de poseer la verdad divina son frecuentemente los más dispuestos a usar métodos muy poco divinos para silenciar a sus críticos? Spinoza analizó la psicología del fanatismo con asombrosa precisión. Observó que el fanático religioso, al identificar sus propias opiniones con la voluntad de Dios, se siente justificado para cualquier acción destinada a defender o propagar esas opiniones. La crítica ya no es percibida como un desacuerdo intelectual legítimo, sino como una ofensa blasfema que merece castigo. ¿No es exactamente esta mentalidad la que ha justificado persecuciones religiosas a lo largo de la historia? Desde la Inquisición hasta los modernos extremismos religiosos, el mecanismo psicológico es el mismo. No soy yo quien te persigue, es Dios quien te castiga a través de mí. Spinoza señaló que esta certeza fanática es, paradójicamente, un signo de debilidad, no de fuerza. Quienes están verdaderamente seguros de sus ideas no temen al debate abierto. Son aquellos que secretamente dudan, quienes necesitan silenciar cualquier cuestionamiento por miedo a que exponga las contradicciones de sus creencias. ¿No has observado cómo las instituciones religiosas más seguras de sí mismas suelen ser también las más abiertas al diálogo, mientras que las más inseguras son las más dogmáticas y represivas? En América Latina, esta dinámica ha sido visible en los diferentes enfoques de la evangelización. Los misioneros que realmente confiaban en la fuerza de su mensaje predicaban con el ejemplo y la persuasión. Aquellos que dudaban de su capacidad para convencer recurrían a la coacción y la fuerza. ¿No es revelador que las conversiones forzadas rara vez produjeran una fe genuina, sino más bien un sincretismo religioso donde las creencias indígenas sobrevivieron ocultas bajo formas exteriormente cristianas? La separación
entre filosofía y teología. Una de las propuestas más revolucionarias de Spinoza fue su defensa de la completa separación entre filosofía y teología, entre conocimiento racional y fe religiosa. Para él, estas representaban dos ámbitos distintos del pensamiento humano, con diferentes métodos, objetivos y criterios de verdad. El pensador subterráneo, cómo las ideas de Spinoza sobrevivieron en la clandestinidad. ¿Te has preguntado alguna vez cómo sobreviven las ideas que son demasiado revolucionarias para su tiempo? ¿Cómo logran mantenerse vivas cuando todos los poderes establecidos intentan extinguirlas? La historia de las ideas de Spinoza tras su muerte es precisamente ese tipo de relato fascinante. Antes que nada, ¿desde qué país nos estás viendo? ¿Es de mañana, tarde o noche en tu ciudad? Nos encantaría saber en qué rincón del mundo hay alguien interesado en estas ideas que cambiaron la historia. Y si este contenido te parece valioso, compártelo con ese amigo que siempre está cuestionando las verdades establecidas. Todos conocemos a alguien así, ¿verdad? Cuando Spinoza murió en 1677, sus ideas parecían destinadas al olvido. Sus obras más radicales habían sido publicadas anónimamente o circulaban solo entre un pequeño círculo de amigos. La Ética, su obra maestra, fue publicada póstumamente. Y casi de inmediato, las autoridades de los Países Bajos prohibieron todos sus escritos. Su nombre se convirtió en sinónimo de ateísmo, herejía y subversión. Pero ¿sabes qué sucede cuando intentas suprimir una idea cuyo tiempo ha llegado? Se vuelve más poderosa. Se convierte en un susurro que pasa de boca en boca, en un manuscrito copiado a mano en la oscuridad, en un secreto compartido entre mentes libres. En los cafés de Ámsterdam, en los salones intelectuales de París, en las universidades alemanas, las ideas de Spinoza comenzaron a circular clandestinamente. Filósofos, científicos y librepensadores se pasaban copias de sus obras como si fueran tesoros prohibidos. Y en cierto modo lo eran, tesoros del pensamiento libre en una época de dogmatismo. Pierre Bayle, el gran erudito francés, incluyó un extenso artículo sobre Spinoza en su Diccionario Histórico y Crítico, 1697, presentándolo como el ateo más sistemático que jamás hubiera existido. Aunque Bayle criticaba las conclusiones de Spinoza, el solo hecho de discutir seriamente sus ideas las mantenía vivas en el debate intelectual. ¿No te parece fascinante que incluso aquellos que intentaban refutar a Spinoza terminaban, sin quererlo, difundiendo su pensamiento? En la Alemania del siglo XVIII surgió lo que los historiadores han llamado la controversia panteísta, donde figuras como Jacobi y Mendelssohn debatían acaloradamente sobre si el gran poeta Lessing había confesado en su lecho de muerte ser un espinosista. Este debate, aparentemente académico, puso las ideas de Spinoza en el centro de la discusión cultural alemana. Mientras tanto, en Francia, un grupo de pensadores radicales trabajaba en secreto, desarrollando lo que los historiadores llaman ahora el iluminismo radical, una corriente de pensamiento que tomaba las ideas más revolucionarias de Spinoza y las llevaba aún más lejos. Figuras como Jean Meslier, un cura ateo que dejó sus escritos antirreligiosos para ser descubiertos tras su muerte, o el barón d'Holbach, cuyo salón parisino se convirtió en un centro de pensamiento materialista, se inspiraron profundamente en Spinoza. ¿Te imaginas lo que significaba en el siglo XVIII reunirse a discutir ideas que podían llevarte a la cárcel o al exilio? El coraje intelectual que requería adoptar posiciones espinosistas en una sociedad dominada por autoridades religiosas. La influencia de Spinoza se manifestaba a veces de manera indirecta y codificada. Voltaire, el gran intelecto de la Ilustración francesa, criticaba públicamente a Spinoza, pero muchos de sus argumentos contra el poder religioso y la superstición resonaban con el pensamiento espinosista. Era una manera de promover ideas similares
sin asociarse directamente con el ateo de Ámsterdam. Denis Diderot, el genio detrás de la enciclopedia francesa, evolucionó hacia posiciones cada vez más cercanas al naturalismo espinosista. En obras como El sueño de D'Alembert, desarrolló una visión materialista del mundo donde todo está conectado y en constante flujo, un eco de la sustancia única de Spinoza. ¿Has notado cómo las grandes ideas suelen encontrar caminos inesperados para expresarse, incluso cuando son oficialmente prohibidas? La censura rara vez logra destruir un pensamiento verdaderamente revolucionario, solo lo fuerza a transformarse y adaptarse. En Inglaterra, poetas románticos como Coleridge y Wordsworth encontraron en el panteísmo espinosista una inspiración para su visión de la naturaleza como un todo vivo y sagrado. El famoso sentimiento oceánico, esa sensación de unidad con el cosmos que describieron, tiene profundas resonancias con la filosofía de Spinoza. El joven Goethe, el titán de la literatura alemana, confesó que tras leer a Spinoza sintió como si un velo hubiera caído de mis ojos. La visión de la naturaleza como expresión de lo divino, sin necesidad de milagros o intervenciones sobrenaturales, resonó profundamente con su sensibilidad poética y científica. ¿Cuántas veces en la historia las ideas científicas y filosóficas han encontrado su primer hogar en la imaginación poética? No es sorprendente que un pensador tan riguroso y geométrico como Spinoza haya inspirado a tantos artistas y poetas. Para el siglo XIX, el clima intelectual había cambiado lo suficiente para que Spinoza pudiera ser reivindicado abiertamente. El romanticismo alemán, con su énfasis en la unidad de la naturaleza y el espíritu, encontró en él a un precursor. Schelling, Schleiermacher y otros filósofos idealistas reinterpretaron el espinosismo como una forma de misticismo filosófico, despojándolo de sus aspectos más radicalmente materialistas. Hegel, el gigante del idealismo alemán, declaró que o eres espinosista o no eres filósofo en absoluto. Para él, Spinoza había identificado correctamente la unidad fundamental de la realidad, aunque criticaba su sistema por ser demasiado estático y no dar suficiente espacio al devenir histórico. ¿Puedes imaginar ese momento de reivindicación histórica? El pensador excomulgado, el hereje perseguido, finalmente reconocido como uno de los padres fundadores de la filosofía moderna. No hay una justicia poética en este giro del destino. En la segunda mitad del siglo XIX, las ideas de Spinoza encontraron un terreno fértil entre los científicos naturalistas. Darwin, cuya teoría de la evolución ofrecía una explicación puramente natural del desarrollo de las especies, nunca citó directamente a Spinoza, pero su visión de la naturaleza como un sistema autosuficiente que opera según leyes necesarias era profundamente espinosista en espíritu. El gran psicólogo William James señaló que el determinismo spinosista anticipaba muchos descubrimientos sobre el funcionamiento de la mente humana. La idea de que nuestras decisiones no son tan libres como creemos, sino que están determinadas por causas que a menudo desconocemos, encontraría posterior confirmación en los estudios psicológicos y neurológicos. No resulta extraordinario que ideas formuladas en el siglo XVII continúen encontrando validación en los descubrimientos científicos siglos después. ¿Qué nivel de claridad intelectual permite ver tan lejos en el futuro? Para finales del siglo XIX, Spinoza había pasado de ser un nombre prohibido a convertirse en un referente respetado del pensamiento filosófico. Sus obras completas fueron publicadas y traducidas a los principales idiomas europeos. Universidades que una vez habrían expulsado a cualquier estudiante sospechoso de espinosismo ahora incluían sus textos en el currículo. El filósofo británico George Henry Lewes resumió esta transformación. Spinoza, el repudiado de su pueblo y de su tiempo, ahora se sienta entronizado entre los maestros inmortales del pensamiento humano. ¿No te parece que hay pocas victorias tan completas como la de una idea que sobrevive a todos los intentos de silenciarla?
La historia del espinosismo clandestino es un testimonio del poder de las ideas para traspasar barreras, sobrevivir a la censura y finalmente transformar nuestra comprensión del mundo. Einstein y Spinoza. Cuando la ciencia moderna redescubre al filósofo excomulgado. No creo en un Dios personal. Si hay algo en mí que puede llamarse religioso, es la admiración sin límites por la estructura del mundo, hasta donde nuestra ciencia puede revelarla. Estas palabras no pertenecen a un filósofo ateo contemporáneo, sino a Albert Einstein, posiblemente el científico más renombrado del siglo XX. ¿Te sorprende que el padre de la relatividad, el hombre que revolucionó nuestra comprensión del universo físico, expresara una visión tan espinosista de lo divino? No debería. Einstein mencionó explícitamente a Spinoza como su referente filosófico en múltiples ocasiones, declarando famosamente que creía en el Dios de Spinoza, que se revela en la armonía de todo lo que existe, no en un Dios que se preocupa por el destino y las acciones de los seres humanos. ¿Qué encontró exactamente Einstein en la filosofía de un pensador que había vivido casi 3 siglos antes que él? La respuesta nos revela tanto sobre la ciencia moderna como sobre el perdurable legado de Spinoza. Para Einstein, como para Spinoza, el universo era un sistema coherente gobernado por leyes naturales inquebrantables. No había lugar para intervenciones sobrenaturales, para milagros que suspendieran esas leyes, ni para un Dios antropomórfico que respondiera a plegarias o favoreciera a un pueblo sobre otro. Dios no juega a los dados con el universo, declaró famosamente Einstein cuando se resistía a aceptar las implicaciones probabilísticas de la mecánica cuántica. Esta convicción en un orden cósmico determinista tenía profundas raíces espinosistas. Como Spinoza, Einstein creía que todo lo que ocurre en el universo sucede por necesidad, siguiendo el orden inexorable de la causalidad natural. ¿Has notado cómo incluso los científicos más racionales suelen expresar un sentimiento casi religioso ante la belleza y armonía del cosmos? Einstein llamaba a esto su religiosidad cósmica, un sentimiento de asombro y reverencia ante el orden del universo que no requería creencias sobrenaturales. Es esencialmente la misma experiencia que Spinoza denominó amor intelectual a Dios. La afinidad entre Einstein y Spinoza iba más allá de sus visiones sobre Dios y la naturaleza. Ambos compartían una profunda convicción de que el conocimiento racional podía liberarnos de las pasiones destructivas y conducirnos a una vida más serena y ética. Ambos valoraban la independencia intelectual por encima del reconocimiento social o el beneficio material, y ambos enfrentaron la hostilidad de autoridades religiosas tradicionales. Spinoza fue excomulgado. Einstein, como judío y defensor de una cosmovisión científica, tuvo que huir de la Alemania nazi. Cuando Einstein declara que la ciencia sin religión está coja, la religión sin ciencia está ciega, está expresando una posición notablemente cercana a la de Spinoza. No se trata de mezclar ciencia y superstición, sino de reconocer que el conocimiento científico puede conducirnos a una forma más elevada de espiritualidad, basada en la comprensión y no en el miedo o la esperanza de recompensas sobrenaturales. ¿Te has preguntado por qué tantos científicos contemporáneos, incluso los más escépticos respecto a las religiones tradicionales, expresan una especie de reverencia cósmica ante el universo que estudian? Es el eco de esa misma intuición spinozista, que conocer la naturaleza es de algún modo conocer lo divino. El caso de Einstein no es único. Otros gigantes científicos del siglo XX expresaron afinidades con el pensamiento spinozista. Niels Bohr, uno de los padres de la física cuántica, tenía un profundo interés por el spinozismo,
aunque sus conclusiones sobre el determinismo fueron diferentes a las de Einstein. Erwin Schrödinger, otro pionero de la mecánica cuántica, encontró en las ideas de Spinoza sobre la unidad fundamental de la realidad un paralelo filosófico para sus propias investigaciones sobre la naturaleza última de la materia. El neurocientífico Antonio Damasio publicó en 2003 un influyente libro titulado En busca de Spinoza, donde argumentaba que las intuiciones del filósofo sobre la relación entre mente y cuerpo, emociones y razón, anticipaban descubrimientos modernos de la neurociencia. Según Damasio, Spinoza había comprendido, siglos antes de la neurociencia moderna, que las emociones no son obstáculos para el pensamiento racional, sino componentes esenciales de nuestra cognición. ¿No resulta fascinante que un filósofo del siglo XVII, trabajando solo con las herramientas de la razón, pudiera anticipar descubrimientos que la ciencia confirmaría siglos después? ¿Qué nos dice esto sobre el poder del pensamiento filosófico riguroso? Incluso en campos aparentemente distantes, como la computación y la inteligencia artificial, el legado espinosista resuena. Cuando los científicos computacionales hablan de monismo informacional o de la posibilidad de que la realidad sea fundamentalmente información que se procesa según reglas deterministas, están evocando ideas con ecos espinosistas, aunque no siempre sean conscientes de ello. Bertrand Russell, el gran lógico y filósofo británico, reconoció en Spinoza a un precursor de la visión científica del mundo, admitiendo que aunque su método geométrico pareciera anticuado, sus conclusiones resultaban notablemente modernas y compatibles con la ciencia contemporánea. ¿Qué lección podemos extraer de esta confluencia entre el pensamiento espinosista y la ciencia moderna? Quizás que las grandes intuiciones filosóficas, cuando están basadas en un razonamiento riguroso, pueden anticipar verdades que la investigación empírica tardará siglos en confirmar. O tal vez que hay una continuidad fundamental en la búsqueda humana de conocimiento, ya sea a través de la filosofía especulativa o de la ciencia experimental. Einstein escribió: Mi religiosidad consiste en una humilde admiración del espíritu infinitamente superior que se revela en lo poco que nosotros, con nuestro entendimiento débil y transitorio, podemos comprender de la realidad. Palabras que Spinoza, el pulidor de lentes que contemplaba la eternidad, habría suscrito sin dudarlo. Del hereje al profeta, la reivindicación histórica de Spinoza. ¿Has notado cómo la historia a veces realiza giros irónicos, transformando a los herejes en profetas y a los excomulgados en visionarios? La trayectoria póstuma de Spinoza es quizás uno de los ejemplos más dramáticos de esta inversión histórica. El hombre que fue expulsado de su comunidad, cuyos libros fueron prohibidos y cuyo nombre fue maldecido, se ha convertido con el paso de los siglos en una figura venerada, un pionero intelectual, un referente del pensamiento libre. ¿Desde qué país nos estás viendo? ¿Es temprano en la mañana o ya ha caído la noche mientras exploras estas ideas? Nos gustaría imaginar los diferentes contextos en que personas como tú, interesadas en el pensamiento crítico, nos acompañan en este recorrido. Y recuerda, si conoces a alguien que disfruta desafiando las verdades establecidas, comparte este contenido con esa persona. Las ideas liberadoras merecen expandirse. La rehabilitación de Spinoza comenzó lentamente. Ya en el siglo XIX, como hemos visto, intelectuales alemanes como Hegel y Goethe reconocían su genio filosófico. Pero sería en el siglo XX cuando Spinoza alcanzaría un reconocimiento más amplio y profundo como uno de los arquitectos fundamentales del pensamiento moderno. Los filósofos franceses Gilles Deleuze y Louis Althusser contribuyeron decisivamente a esta reivindicación. Deleuze, en su influyente obra Spinoza, Filosofía Práctica 1970, presentó a Spinoza como un pensador de la alegría y la libertad, no como el frío racionalista que algunos habían retratado. Para Deleuze, el espinosismo era una filosofía de la afirmación vital,
orientada a aumentar nuestra potencia de actuar y nuestra capacidad de afectar y ser afectados por el mundo. Althusser, por su parte, encontró en Spinoza un precursor del materialismo histórico, un pensador que había desmontado las ilusiones ideológicas siglos antes de Marx. La crítica spinociana a la superstición y a las ideas inadecuadas anticipaba, según Althusser, la crítica de la ideología que sería central en el marxismo. ¿No es fascinante cómo un mismo pensador puede ser interpretado de maneras tan diversas, revelando diferentes facetas de su obra según las preocupaciones de cada época? Esta capacidad de hablar a diferentes momentos históricos es característica de los verdaderos clásicos del pensamiento. El renacimiento spinocista no se limitó al ámbito académico. En Israel, el Estado judío fundado casi 3 siglos después de la excomunión de Spinoza, surgieron voces pidiendo la revocación del cherem, excomunión, que pesaba sobre el filósofo. En 1953, David Ben-Gurion, el primer ministro israelí, propuso formalmente anular la excomunión, describiendo a Spinoza como el más profundo pensador judío de todos los tiempos. Aunque la comunidad judía de Ámsterdam nunca ha revocado oficialmente la excomunión, argumentando con cierta lógica filosófica que la sentencia fue dictada por hombres que ya no viven y que por tanto solo ellos podrían revocarla. Numerosas calles, escuelas y centros culturales en Israel llevan hoy el nombre del otrora hereje. ¿Puedes imaginar lo que pensaría Spinoza si supiera que el mismo pueblo que lo expulsó ahora honra su memoria? Probablemente sonreiría con su característica serenidad, viendo en este giro del destino otra manifestación de la necesidad histórica que él mismo había teorizado. En 2008, la comunidad judía de Ámsterdam organizó una ceremonia simbólica para reconsiderar la excomunión de Spinoza. Aunque no la revocaron formalmente, el evento representó un reconocimiento de la injusticia histórica y de la grandeza del pensador expulsado. El rabino principal declaró que Spinoza será siempre uno de los más grandes pensadores que ha producido nuestra comunidad. En 2012, la Universidad de Ámsterdam creó la Cátedra Spinoza, dedicada al estudio de su obra. La misma ciudad que una vez prohibió sus libros, ahora financia investigaciones sobre su pensamiento. Y en 2016, la casa donde Spinoza vivió sus últimos años en La Haya fue adquirida por una fundación para convertirla en un centro de estudios spinocistas. ¿No te parece que hay una especie de justicia poética en esta reivindicación? El tiempo ha demostrado que las ideas tienen más poder que las prohibiciones y que la búsqueda honesta de la verdad sobrevive a todos los intentos de silenciarla. Hoy, Spinoza es estudiado no solo como un filósofo histórico, sino como un pensador cuyas ideas siguen siendo relevantes para los debates contemporáneos. Su defensa de la libertad de expresión resuena en las discusiones sobre censura y libertad en Internet. Su crítica a la superstición encuentra eco en los movimientos por el pensamiento crítico y científico. Su visión de la democracia como el sistema político más natural y racional inspira a defensores de la participación ciudadana en todo el mundo. Los estudiosos contemporáneos han destacado también aspectos de su pensamiento que fueron menos apreciados en épocas anteriores. Su teoría de las emociones, por ejemplo, ha sido revalorizada tanto por filósofos como por psicólogos. Su idea de que las emociones no son fuerzas irracionales opuestas a la razón, sino parte integral de nuestra cognición, resonó con avances en neurociencia y psicología cognitiva. Su concepción del cuerpo como parte integral de nuestra existencia, no como una prisión del alma, ha sido importante para filósofos feministas y teóricos que buscan superar los dualismos tradicionales que han devaluado lo corporal frente a lo mental. ¿Has notado cómo las ideas verdaderamente revolucionarias suelen ser redescubiertas por generaciones sucesivas, encontrando en ellas nuevos significados y aplicaciones? Es como si algunos pensadores pudieran ver más allá de su tiempo, sembrando semillas conceptuales que germinarán en terrenos futuros. Incluso
eso en el ámbito teológico, tradicionalmente el más hostil a Spinoza, ha habido una reevaluación. Teólogos contemporáneos han encontrado en el Deus sive natura spinozista no tanto una negación de Dios como una purificación del concepto divino, liberándolo de antropomorfismos y supersticiones. Algunos lo consideran un precursor de teologías más sofisticadas y compatibles con la cosmovisión científica. En el ámbito político, pensadores tan diversos como Antonio Negri, desde la izquierda, y Leo Strauss, desde posiciones más conservadoras, han encontrado en Spinoza un interlocutor fundamental para pensar problemas contemporáneos. Para Negri, Spinoza ofrece herramientas para concebir una democracia radical basada en el poder constituyente de la multitud. Para Strauss, representa la primera expresión sistemática del proyecto moderno con todas sus promesas y peligros. ¿No es notable esta capacidad de hablar a perspectivas políticas tan diversas? Pocos pensadores logran esta universalidad, esta capacidad de nutrir reflexiones desde diferentes posiciones del espectro ideológico. Quizás el mayor tributo a Spinoza sea que hoy, siglos después de su muerte, seguimos encontrando en sus obras ideas que nos desafían, nos inspiran y nos ayudan a pensar problemas fundamentales de la condición humana. El hereje excomulgado se ha convertido en un clásico vivo, un interlocutor permanente en el diálogo del pensamiento humano. Como escribió el filósofo estadounidense Stuart Hampshire, ningún filósofo ha sido más malinterpretado y calumniado, y ninguno ha mostrado tal indiferencia ante la incomprensión y la calumnia. Esta serenidad ante la adversidad, esta confianza en que la verdad prevalecería en el largo plazo, es quizás la lección más personal y conmovedora del legado de Spinoza. Spinoza en el siglo XXI, un pensador para nuestro tiempo. ¿Te has preguntado por qué un filósofo que escribió hace más de 3 siglos sigue siendo tan relevante en nuestro hipertecnológico siglo XXI? ¿Qué puede decirnos el solitario pulidor de lentes de la Ámsterdam del siglo XVII sobre los dilemas éticos, políticos y existenciales que enfrentamos hoy? ¿Desde qué rincón del mundo estás explorando estas ideas con nosotros? ¿Qué hora marca el reloj en tu país mientras nos acompañas en este recorrido por el pensamiento de uno de los filósofos más revolucionarios de la historia? Nos encantaría saberlo. Y recuerda, si estas reflexiones te parecen valiosas, compártelas con ese amigo que siempre está cuestionando las verdades establecidas. Los pensamientos liberadores merecen expandirse. Comencemos por lo más evidente. Spinoza es uno de los fundadores intelectuales del secularismo moderno. Esa separación entre autoridad religiosa y poder político que consideramos fundamento de las sociedades democráticas contemporáneas. Su Tratado Teológico Político es quizás la primera defensa sistemática de la libertad de pensamiento y expresión como condición necesaria para una sociedad próspera y estable. Cuando hoy defendemos la libertad académica, la independencia de la investigación científica frente a dogmas religiosos o ideológicos, o el derecho a expresar opiniones heterodoxas sin temor a represalias, estamos continuando una batalla que Spinoza inició en el siglo XVII. No resulta sorprendente que muchos de los argumentos utilizados hoy para defender estas libertades ya estuvieran presentes en la obra de Spinoza. Su defensa de un espacio público donde las ideas puedan debatirse racionalmente, sin imposiciones dogmáticas, sigue siendo el ideal al que aspiran nuestras sociedades pluralistas. En una era de fake news, teorías conspirativas y manipulación mediática, la distinción spinozista entre conocimiento adecuado e inadecuado, entre ideas basadas en la comprensión racional de las causas e ideas nacidas del miedo y la superstición, resulta más pertinente que nunca. Spinoza nos ofrece herramientas conceptuales para navegar el océano de información y desinformación en que vivimos inmersos. ¿No has sentido alguna vez que mucha de la información que circula en redes sociales y medios apela más a nuestros miedos y prejuicios que a nuestra capacidad racional? Spinoza analizó precisamente
esos mecanismos psicológicos hace siglos, mostrando cómo la manipulación de las emociones básicas, miedo y esperanza, puede mantener a las personas en un estado de servidumbre mental. En el campo político, la concepción espinosista de la democracia como el sistema más natural y racional sigue inspirando reflexiones contemporáneas. Para Spinoza, la democracia no era simplemente un procedimiento para tomar decisiones colectivas, sino el sistema que mejor refleja la naturaleza social del ser humano y su tendencia natural a cooperar para aumentar su potencia colectiva. La filosofía política de Spinoza ofrece una alternativa tanto al individualismo liberal extremo como al colectivismo autoritario. Su visión de individuos que aumentan su libertad y potencia a través de la cooperación social, sin renunciar a su singularidad, resuena con movimientos contemporáneos que buscan formas más participativas y horizontales de organización social. ¿Has notado cómo muchos movimientos sociales actuales rechazan tanto el individualismo neoliberal como las viejas formas de autoritarismo colectivo? Hay un eco espinosista en esa búsqueda de comunidades que potencien a los individuos en lugar de someterlos. En el ámbito de la ética, la visión espinosista también ofrece perspectivas refrescantes para el siglo XXI. Su rechazo del dualismo moral tradicional, bien, mal absolutos, en favor de un enfoque basado en lo que aumenta o disminuye nuestra potencia vital, resuena con éticas contemporáneas más flexibles y situadas. La ética espinosista no se basa en mandamientos externos ni en el miedo al castigo, sino en la comprensión racional de lo que verdaderamente contribuye a nuestro florecimiento como seres humanos. Es una ética de la alegría y la potenciación, no de la culpa y la renuncia. ¿No has experimentado cómo ciertos encuentros, actividades o ideas te hacen sentir más vivo, más capaz, más conectado con el mundo y los demás? Y a la inversa, ¿cómo otros te dejan sintiendo disminuido, deprimido, menos potente? Esta distinción espinosista entre lo que aumenta y lo que disminuye nuestra potencia vital es una brújula ética sorprendentemente práctica para navegar la vida cotidiana. La crítica espinosista a las pasiones tristes, el odio, la envidia, el miedo, la culpa, como estados que disminuyen nuestra potencia vital, tiene profundas implicaciones psicológicas. Anticipándose a Nietzsche y a la psicología positiva contemporánea, Spinoza comprendió que estas emociones reactivas nos mantienen atados a lo que rechazamos, impidiéndonos desarrollar nuestra verdadera potencia. ¿No has observado cómo las personas consumidas por el resentimiento o el miedo terminan siendo esclavas de aquello que rechazan u odian? La libertad espinosista consiste precisamente en transformar estas pasiones reactivas en afectos activos basados en la comprensión, no en simplemente reprimirlas. En el ámbito ecológico, la visión espinosista de la naturaleza como un todo interconectado, del cual formamos parte inseparable, ofrece bases filosóficas para una relación más equilibrada con nuestro entorno. La separación radical entre humanidad y naturaleza, que ha justificado la explotación desenfrenada de los recursos naturales, encuentra en Spinoza uno de sus primeros y más profundos críticos. Si somos parte de la naturaleza, modificaciones particulares de la única sustancia, entonces dañar la naturaleza es, en último término, dañarnos a nosotros mismos. Esta intuición espinosista resuena con la conciencia ecológica contemporánea y su reconocimiento de nuestra interdependencia con los sistemas naturales. No hemos comprendido demasiado tarde que nuestra supuesta conquista de la naturaleza ha sido una forma de autodestrucción. El monismo espinosista, al derribar la barrera ontológica entre humanidad y naturaleza, ofrece bases filosóficas para una relación más consciente con nuestro entorno. En el campo de la neurociencia y la psicología cognitiva, el paralelismo espinosista entre mente y cuerpo ha encontrado sorprendentes confirmaciones